El mundo ha cambiado mucho este 2020 con respecto a qué tanto se sabe de enfermedades, su transmisión y el cómo prevenir a que una de estas llegue a tu cuerpo. Pero al menos para mí, el paso más grande que hemos dado fue el cómo atacar las fake news. Al instante que aparecía una persona con ideas equivocadas o simplemente no le llegaba la información a alguna zona, rápidamente era bombardeada con la información de los Ministerios de Salud y la OMS, que podía escuchar por la radio, ver en la televisión o que una persona muy enfadada le escribía por Twitter. Sí, sé que aún hay muchas noticias falsas, pero créanme, esto no es nada comparado a cómo se vivió hace unos 40 años los inicios de la actual pandemia del SIDA. Así que, ¿por qué no damos un repaso a todas las metidas de pata que hicieron? Y tratamos de llenar un bingo si encontramos alguna similitud con lo que ocurre actualmente. Sería al menos un poco interesante. Los primeros casos registrados con el nombre del SIDA se dieron en junio del año 1981, cuando en una revista científica y por otros medios se reportaban jóvenes homosexuales con enfermedades poco comunes que aparecían solo en sujetos inmunodeprimidos, es decir, sin capacidad de defenderse de las infecciones y de algunos tumores. Esta enfermedad fue bautizada con el nombre de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, o SIDA. Y es aquí donde ocurre uno de los primeros problemas, pues esta enfermedad se logró ligar a las comunidades homosexuales de San Francisco y Nueva York. Por ello, se pensaba que esta enfermedad solo los afectaba a ellos, la llamaban la peste rosa. Y aún peor, y es que grupos de personas que no vamos a señalar, decían que fueron los homosexuales quienes iniciaron esta enfermedad. Para ser más didáctico este video, voy a colocar un contador cuando ocurre que alguien miente, no tiene ni idea de lo que está hablando o simplemente está mal de la cabeza. Perfecto. Por cierto, esto es algo que se terminó desmintiendo por completo, pues en meses posteriores se reportaron pacientes heterosexuales con SIDA. Además que al buscar la ruta de esta enfermedad, se descubrió que el VIH vino a Estados Unidos desde África en los años 70. Seguían pasando los años en los que el SIDA era la comidilla para todo el mundo, pues se seguía expandiendo fuera de América. Pero esto, más allá de alertar a las autoridades y, como no, tomar las acciones pertinentes, hicieron todo lo contrario. Pues en el año 1983 los Estados Unidos todavía no declaraban al SIDA como un problema de salud pública, ya que hasta ese momento solo se habían registrado 1450 casos. Para la mayoría de americanos el SIDA era una plaga que castigaba fundamentalmente a los homosexuales y otras gentes de mal vivir. Hasta que ocurrió un hecho trágico, y fue la muerte por SIDA del actor Rod Hudson. El autor nunca había declarado que tenía esta enfermedad, pero se podía notar que no tenía un muy buen estado de salud durante sus grabaciones. Y no fue hasta que se desmayó en un hotel en París cuando una periodista amiga del actor libra la noticia. ¿Y por qué esperar tanto? Es que en esos tiempos tener SIDA significaba ser homosexual por alguna razón, y eso podía afectar tu carrera por todo lo anterior. Sumado a que en esos años no les importaba y tampoco había sido muy difundidas las diferentes formas de contagio. Algunos pensaban que se contagiaba únicamente con el acto sexual, otros iban más lejos y no querían ni acercarse a una persona que padecía de SIDA porque suponían que se transmitía por el aire, y otros simplemente lo ligaban a personas de mala salud por el nombre. Era un mal momento para estar vivo, y tener SIDA, y ser homosexual. Lamentablemente, Rod Hudson murió el 2 de octubre de 1985 y dejó un emotivo mensaje con uno de sus últimos amigos, Bruce Lancaster. Estoy harto de sostener una vida que no es la mía. No estoy feliz por tener SIDA, pero si estas palabras pueden ayudar a otros, al menos sabré que mi desgracia tiene un valor positivo. Y Dios, ¿cómo ayudó? Imagínate, el primer famoso internacional en reconocer que había sido infectado por VIH y que era homosexual. Alguien importante, influyente, rico y famoso estaba infectado. Solo esta noticia fue suficiente para poner en marcha a la opinión pública norteamericana y la del resto del mundo. Se crearon grupos de presión y aparecieron activistas con voz en todos los foros donde había influencia, poder o dinero. Especialmente dinero, porque en poco tiempo la investigación sobre la enfermedad recibió una avalancha de fondos, que fueron claves para los importantes avances conseguidos en estos años. También cabe recalcar que durante los años que la enfermedad estaba siendo investigada para encontrar un causante, lo que actualmente conocemos como VIH, se creó una polémica entre dos investigadores, Luc Montagnier y Robert Gallo. Este conflicto fue iniciado porque el doctor estadounidense Robert Gallo publicó una serie de trabajos de investigación en 1984,
Los documentos señalaban como causante de la enfermedad a un retrovirus, y él logró hacer crecer el virus en una línea molecular, dando hincapié a la creación de un test. Pero lo que no se sabía en ese momento es que un año antes, Luc Montagnier, desde París, había descubierto un virus similar, y este le había enviado al Instituto de Cáncer de los Estados Unidos, donde se encontraba a Robert, una muestra para su análisis mientras se encontraba realizando otras pruebas. Y con ello se pudo intuir que el virus aislado en los Estados Unidos era en realidad una cepa francesa. Y ustedes pueden preguntarse, ¿qué coño importa quién lo descubrió? La verdad es que, obviamente, el científico responsable recibiría los halagos pertinentes de sus países y su nombre pasaría para los anales de la historia. Pero también había un interés económico, pues se disputaba la patente sobre el test sanguíneos y el dinero que generaría con ellos. Las disputas tomaron su tiempo y fueron muy comentadas. La verdad, para cada prueba que se presentaba, Robert tenía una respuesta y obviamente se tenía que seguir investigando. Y todas estas polémicas escalaron tanto que el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el primer ministro francés, Jacques Chirac, ¿por qué el sonido ahí? Como sea que se diga este nombre aquí, emitieron un comunicado que pretendía poner fin a la controversia sobre quién descubrió el nuevo virus. A partir de ese entonces, ambos científicos, Gallo y Montagnier, son descritos como los co-descubridores del VIH. Y aún así, actualmente solamente se considera que Montagnier es el descubridor y Gallo aportó algo, pero sí pasó un poco como un... esto. Y si tú actualmente crees que los 80 ya no puedes sorprenderte y que directamente ya has visto todo con el SIDA y la historia, déjame presentarte al hombre más famoso de esta enfermedad. Y su nombre fue Gaëtan Dugas. Él fue señalado por error como el paciente cero en la publicación de un libro, cuando en realidad no era un cero, era una O, literalmente. Pero con ello fue suficiente para que algunas autoridades y personas lo demonizaran. Lo describan como un sociópata que, sabiendo de su enfermedad, mantenía relaciones sexuales y contagiaba a sus múltiples parejas. La familia de Dugas fue repudiada y los diarios hicieron lo suyo. En 1987, la publicación National Review se refirió a él como el Colón del SIDA. Y el New York Post lo mostró en su primera plana bajo el titular "El hombre que nos dio el SIDA". Todo esto obviamente se hizo para quitar las responsabilidades de muchas personas y seguir demonizando a la comunidad homosexual. Pasó mucho tiempo para que se limpiara el nombre de Dugas, y con ello se demostró lo rápido que escala un pequeño error. Entonces, ¿tú crees que hemos aprendido algo desde los años 80 o crees que definitivamente estamos perdidos y todo eso? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video, la verdad lamento haberme demorado mucho con este, pero el guión me tomó más tiempo por ser un tema un poco complicado y quería abarcar todo lo posible. Gracias a Luis Fernando y Osvaldo Hernández, pues ellos con sus donaciones en directo pagan estos videos, y gracias a quienes en los comentarios de los videos mantienen un buen ambiente. Eso es todo por mi parte, yo fui Alex y recuerden mantener una dieta saludable.